Pues muy buenos días, un placer que nos acompañen. Muchas gracias por estar esta mañana de sábado. Y bueno, justamente preparados para comenzar ya las actividades que corresponden a este segundo cuatrimestre del programa de maestría en educación. Así que bueno, pues les damos una cordial bienvenida. Nos da mucho gusto recomenzar los trabajos. Tuvimos un descanso de este periodo invernal. Y bueno, pues ahora retomando estas actividades académicas, esperamos y les deseamos que pueda ser un cuatrimestre muy exitoso, que disfruten cada una de las sesiones de trabajo. Y bueno, ahora muy especialmente, particularmente tendré el gusto de poder trabajar con ustedes en este seminario con el que inicia este cuatrimestre y que además, un seminario muy especial porque nos habla de la investigación, de una conexión tan interesante que hay entre la educación o las ciencias de la educación y la estadística. De hecho, el seminario como tal se llama investigación cuantitativa. Y bueno, la investigación cuantitativa tiene que ver con que pensemos en metodologías para realizar un diverso tipo de investigaciones donde las variables que nos permiten analizar los fenómenos, muy especialmente los fenómenos educativos, sean variables que se puedan cuantificar, es decir, que se puedan medir, ¿sí? Y esta es una característica muy especial porque cuando las variables se pueden medir, significa que podemos utilizar un recurso sumamente poderoso para tratar la información que tenemos de esas variables y para poder hacer inferencias, estimaciones, cálculos o medidas sobre justamente esas variables. Esta es la única asignatura de su género en este programa de maestría, porque es una asignatura donde vamos a tener que hacer un recurso muy importante justamente de la estadística, ¿sí? Maestra Mónica, ¿cómo le fue en la estadística? ¿Recuerda usted la estadística en la licenciatura o tal vez en la preparatoria? ¿Cómo les iba a ustedes con esta materia, estadística? Pues de eso, buen día, pues de eso ya hace algún tiempo, doctor. Buenos días. Pero, un poquito complicada, pero ahorita conforme va pasando el tiempo, no sé, ya a estas alturas me está gustando las matemáticas. Muy bien, muy bien. Y como que me defiendo un poquito, un poquito, no un mucho, me gustaría, pero como que ya se hace un poco más complicado con todo lo que hay, pero sí se me complica todavía, pero Muy con las bien, estadísticas. pues yo deseo que puedan disfrutar justamente este curso porque vamos a hablar básicamente de cómo utilizamos la estadística como un recurso para poder analizar la información y dicha información que proviene, por ejemplo, de los fenómenos educativos, ¿sí? Que es una parte interesante. Cuando hablamos en muchas ocasiones de cómo vemos a la educación como una ciencia, tenemos que pensar en los métodos con los que se construye el conocimiento educativo y la estadística es una herramienta fundamental para poder analizar diversos procesos en el ámbito educativo. Bueno, ¿alguien más que nos platique un poquito su experiencia con el campo de la estadística? Maestra Frida, tal vez. ¿O la maestra María Teresa? Doctor, Sí, para servirle. pudiera compartirle algo, no sé si esté Claro, claro que mal, sí, con mucho gusto, claro. pero
Fíjese que ahorita, no sé, ya tiene algunos años que como que las matemáticas, bueno, no sé si está encaminado esto hacia allá, pero ahorita como que las columnas y las filas son muy importantes en cuanto a este tema, no lo sé si esté bien encaminada, pero doy un grado y tomo, o sea, como punto de partida, las columnas y las filas. Por ejemplo, ahorita con mis alumnos estoy viendo lo que es el croquis, lo que son los recorridos, y lo estoy manipulando con columnas y filas. Y pareciera que son las que nos rigen para, para partir, para partir y son parte fundamental. A algunas ocasiones yo me quejo de que algunos chicos no tienen lateralidad. Por ejemplo, ahorita estamos colocando una tabla rítmica y casi todas las chicas que van a participar está muy complicado en cuanto a la lateralidad. No sé, bueno, llevo como que una trayectoria con todo esto relacionado. O sea, la lateralidad depende de ahí, la ubicación, o sea, como si fuera un plano cartesiano. Entonces, como que todo se relaciona, todo. Por ejemplo, ahí en el consejo técnico estuvimos hablando de Descartes y él es el que manipula lo que es el plano cartesiano. Y la verdad para mí, como que esa parte es bien fundamental, porque como que son los polos, no sé si esté bien el comentario, no sé si esté adecuado, ajustado a lo que usted nos está preguntando. De hecho, Gracias. muchas gracias, maestra Mónica. De hecho, el uso de tablas, el uso de gráficas, es un elemento muy importante para poder tratar la información. Y bueno, necesitamos que cuando nuestros alumnos egresan de educación primaria, egresan de secundaria, egresan de educación media superior, pues puedan ellos mismos interpretar, puedan ellos mismos tratar la información e inclusive darse cuenta si cierta información ha sido manipulada o interpretada de cierta forma. Y la estadística, maestra Mónica, muchas gracias, nos va a dar esas herramientas para poder identificar, primero para poder interpretar la información que recibimos, para poderla tratar si es necesario o inclusive para poder inferir ciertos resultados de la información que nosotros tenemos. Y claro, estos tres elementos, que es interpretar, tratar e inferir, son tres elementos fundamentales que podemos utilizar, desde luego, cuando hablamos de la investigación cuantitativa en educación. Es decir, podemos utilizarlo para analizar situaciones, eh, eh, situaciones que vivimos en el salón de clases, siempre y cuando estas situaciones a las que estamos haciendo referencias estén definidas o participen en ellas variables que puedan ser cuantificables, es decir, variables que puedan ser medibles. Esta es una de las características que esencialmente tiene la investigación cuantitativa. Entonces, bueno, si ustedes me permiten, vamos a comenzar de lleno. Bienvenida maestra María Teresa, maestra Mónica, maestra Frida, maestro Mario, maestro Humberto, maestra Celeste. Vamos a comenzar justamente este curso con todo este entusiasmo para poder hablar de este campo de conocimiento. Voy a compartir pantalla con ustedes y les agradezco muchísimo si me pueden confirmar si se ve la pantalla en blanco por allá. Sí, doctor, sí se ve. Puede ver. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar de la investigación. Me parece que alguien más nos acompaña. El maestro Mario Ruiz. Ah, sí, Mario Esaú Ruiz. Muy bien. Muy bien. Vamos a compartir nuevamente.
Entonces, vamos a hablar de la investigación cuantitativa. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de este tipo de investigación? Voy a utilizar, si ustedes me permiten, esta pantalla en blanco de Word, porque va a ser necesario para poder abordar, sobre todo los métodos estadísticos, utilizar algunas ecuaciones. Y esto es lo que nos va a motivar justamente a utilizar esta pantalla en blanco. Entonces, la investigación cuantitativa, sí, podríamos mencionar de ello que parte de la idea de que los fenómenos de estudio e investigación en el campo educativo son medibles, interpretables y, desde luego, inferenciales e inferenciales. ¿Sí? Esto lo que significa es que la información que, que se genera al analizar un fenómeno educativo se puede interpretar, se puede tratar e inferir. Podemos decirlo, se puede interpretar y tratar. También inferir conclusiones. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es una característica muy, muy interesante, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un fenómeno educativo que es nuestro objeto de conocimiento, y sobre ese objeto de conocimiento nosotros podemos interpretar, podemos tratar la información, y también nosotros podemos inferir algunas conclusiones a partir de la información que nosotros tenemos. Bueno, ¿cuáles son los contenidos o cuáles son las unidades de aprendizaje? ¿Cuáles son las unidades de aprendizaje de nuestro seminario? Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de interpretación, tratamiento y representación de la información. La segunda sesión vamos a hablar de las medidas de tendencia central, dispersión y posición. Y en la sesión número 3 vamos a hablar también sobre regresión lineal, y correlación. Y el resto del seminario va a estar dedicado a la inferencia estadística. Aquí estamos pensando justamente las unidades de aprendizaje. Y bueno, yo haría una primera pregunta a todos y cada uno de ustedes, aunque ciertamente, muy probablemente todos ya hemos ya tenido la oportunidad de tener contacto con la estadística, bien sea a través, de manera formal, digamos, desde nuestra práctica, bien sea a través justamente desde nuestro trabajo, pero la pregunta sería si alguno de ustedes ha tomado un curso de estadística en el nivel superior.
Es decir, en la licenciatura, ¿alguien llevó estadística? ¿Podrían levantar la mano, maestra María Teresa? La verdad no me acuerdo, maestro, pero creo que sí. No sé si tenga que ver con, bueno, no, con métodos numéricos. Este, pero sí, sí llevé estadística. Sí, llevó estadística. Muy Sí. bien. Maestro Mario. Maestro Mario Ruiz. Maestra Celeste. No, la maestra Celeste no. Maestro Humberto. Como tal, llevamos una materia de estadística, pero fue algo muy elemental. Sobre todo, eh, vimos las medidas de tendencia central y fórmulas para calcular la media aritmética, la moda y la mediana, pero cosas más ya complejas, no. Ok, muy bien. Muchas gracias, maestro. Maestra Frida, ¿llevó estadística? Maestra Frida. Pues, buenos días. Maestro. Pues igual que el maestro Humberto, profe, no fue muy así, metido al fondo. Ok, ok. Maestra Mónica, ¿en la licenciatura habrá llevado estadística? No, doctor, no llevamos estadística, Ok, muy bien. pero bueno, sí se manipula lo que acaban de mencionar, pero eso Ok, ya lo vemos dentro del aula. sí, muy bien. Muchas gracias, maestra Mónica. Entonces, solamente me falta, maestro Mario, ¿ha llevado estadística? ¿Llevó estadística en la licenciatura? Buenos días. Muy buenos días. No recuerdo, pero pues creo que así como materia, no solo recuerdo que teníamos que hacer, eh, por ejemplo, encuestas, registrar algunos datos y pues convertirlos a gráficas, a tablas de información para hacer Muy los bien, análisis. muy bien, excelente. Ok, perfecto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bienvenida, doctora Susana, bienvenida. Vamos entonces a comenzar. Vamos a ir tomando un nivel, digamos, poco a poco, porque, digamos, el tema del día de hoy va a ser un poco más relajado, pero después hay algunas preguntas puntuales, sobre todo cuando veamos inferencia estadística. Pero vamos a ir poco a poco y ustedes me van indicando si vamos bien, nos relajamos un poco o adelantamos más, ¿ok? Bueno, voy a apagar un poquito mi cámara para poder hacer la proyección directamente de este cuaderno de trabajo que vamos a utilizar. Acá está, ¿verdad? Les agradezco mucho si todos me confirman si se puede observar de manera correcta. Sí, doctor, sí se observa. Perfecto, muy bien, pues vamos a comenzar estas cuatro unidades de aprendizaje. Es justamente el temario que vamos a atender a lo largo de este seminario, ¿sí? Y vamos a irlo profundizando justamente. Muy bien. El punto de partida con el que nos gustaría comenzar es recordar que si nosotros hablamos de investigación educativa, probablemente la investigación educativa, de una manera muy básica, podremos pensar en cuáles de sus objetos de estudio son medibles y cuáles de sus objetos de estudio no son medibles. Bueno, pues cuando hablamos de los objetos medibles, cuando nos referimos a los objetos medibles, estamos entonces hablando de la investigación cuantitativa o de métodos cuantitativos de investigación. Cuando estamos pensando en aquellos que no son medibles, sino que más bien son interpretables, estamos pensando en la investigación cualitativa.
Bueno, este seminario no trata todavía las metodologías cualitativas, que son las más usadas, debo decirlo, en el ámbito educativo, sino que trata las investigaciones cuantitativas. Y bueno, sobre ello, ¿qué podemos decir? Que estas metodologías se basan principalmente en la estadística descriptiva, pero también en la estadística inferencial. ¿Sí? En estas dos. En la estadística descriptiva y en la estadística inferencial. ¿Sí? Vamos nosotros entonces a comenzar a ir construyendo los conceptos que vamos necesitando para profundizar justamente en los objetos de estudio. Vamos a hablar entonces el día de hoy de la interpretación el tratamiento y representación de la información. Ahora, esta parte que nosotros llamamos interpretación, tratamiento y representación de la información, tiene mucho que ver con que los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, ¿sí? Al egresar del sistema educativo nacional, ¿sí? Al egresar del sistema educativo nacional, ¿sí? Cuando han concluido ya su preescolar, preparatoria, ¿sí? Esperamos que los ciudadanos, ya los jóvenes, los ciudadanos, puedan interpretar y puedan leer el periódico, puedan leer una nota y puedan interpretar la información de una gráfica, de una tabla, ¿sí? De un porcentaje. Pero también que tengan la capacidad de, si la información no está establecida en una tabla, en una gráfica, puedan también tratar la información. Es decir, que ellos mismos puedan hacer la gráfica, que ellos mismos puedan hacer una tabla donde definan categorías para analizar la información que están estudiando. Y finalmente puedan, en su caso, representar la información recabada o la información obtenida. Y este es un fin sumamente importante que nosotros podemos observar en el perfil o como parte del perfil de egreso del sistema educativo nacional. Nosotros esperamos que los ciudadanos, que los jóvenes puedan adquirir estas habilidades, ¿sí? De pensamiento, si ustedes quieren llamarle matemático, o a veces llamamos de pensamiento estadístico. Bueno, entonces vamos a revisar algunos de los conceptos que intervienen en ello. Entonces, de inicio, supongamos que P es una población. P es una población, es decir, P es un conjunto de personas, P es un conjunto también de objetos, puede serlo. P es un conjunto de situaciones o fenómenos que tienen una determinada característica. Entonces, sea P una población y M una muestra de la población. ¿Sí? Una muestra de la población. Decimos nosotros que M es un subconjunto
de P, decimos nosotros que M es un subconjunto de P, ya que todo elemento de M es un elemento de P. Entonces, la muestra es un subconjunto de la población. La muestra es un subconjunto de la población. Pero además, para conocer las características o propiedades de la población, usamos o definimos categorías. Por cierto, a veces a estas categorías en la literatura también les llamamos clases. Clases. ¿Sí? Entonces, una clase es un subconjunto de la población con una determinada característica o propiedad. Una determinada característica o propiedad. ¿Sí? Y bueno, podríamos decir entonces que la población se divide en clases para su estudio. La población se divide en clases, ya recordemos que también las clases podemos llamarles categorías, se divide en clases para su estudio. Cuando no hay elementos en la intersección de una clase u otra, decimos que las clases justamente están bien definidas para el estudio. A ver, repito, esta es una parte muy interesante. Cuando no hay elemento en la intersección de una clase y otra, decimos que las clases están bien definidas para el estudio. ¿Qué significa esto? Que una clase se define con cierta característica y entonces no ocurra que otra clase que se define con otra característica puedan tener ambas un elemento en común. Es decir, se busca que siempre cuando nos referimos a un elemento podamos identificar a qué clase pertenece el elemento. Y que no ocurra que ese elemento puede pertenecer a una u a otra clase. ¿Sí? Muy bien. Entonces, podríamos decir que el primer dato, el primer concepto importante es que para conocer las características o las propiedades de una población, nosotros definimos clases. Ahora, la cantidad de elementos de una clase se llama frecuencia. Ahí está un concepto interesante. ¿Sí? La cantidad de elementos de una clase se llama frecuencia. Y entonces, nosotros podríamos pensar como un primer ejemplo, por ejemplo 1,
en una población. Podríamos decir, vamos a pensar que P es de alumnos de maestría en educación. Eso es P. Y dentro de P nos interesa estudiar una categoría. Nos interesa estudiar una categoría. Vamos a suponer que queremos se realiza un estudio para identificar clases de altura de los alumnos de la población, P, de los alumnos de P simplemente. ¿Sí? Entonces, vamos a definir una categoría que vamos a llamar, si a ustedes les parece bien, H de X. ¿Quién es H de X? H de X es un conjunto, va a ser una población tal que X es igual al conjunto de los X, tales que X tiene una altura. Está determinado por una altura. Entonces uno puede decir, bueno, ¿quién es este conjunto H de X? Pues bueno, H de X es igual a ¿quién? Este conjunto H de X es el conjunto, en este caso, de las alturas correspondientes de cada uno de los miembros de esta clase. Muy bien. Maestro Mario. Ajá. A ver, ¿será que no me escuchan tal vez? A ver, voy a dejar de compartir un poquitito para ir tomando nota. No, no se escuchaba, doctor. ¿No se escuchaba lo que yo estaba platicando? Bueno, No. yo sí escuché, maestro. Sí. No, donde se quedó en la, ¿cómo se llama? En la fórmula, ya no Ok. lo escuché yo. Ok, sí, es que estaba preguntándole al maestro Mario si nos podría dar su altura. Maestro Mario. Ay, una disculpa, es que tengo el internet intermitente. Sí, no, Mi altura es 1.80. Entonces, Mario 1.80. Vamos a suponer que la altura es en metros, ¿ok? Muy bien, muchas gracias. Maestra María Teresa, ¿cuál es su altura, por favor? 1.68. 1.68. 1.68. Maestra Mónica, ¿cuál es su altura? 1.56. Muy bien, muy bien. Maestro Humberto, ¿cuál es su altura? 1.73. Muy bien, Humberto. 1.73, muy bien. Maestra Celeste, ¿cuál es su altura? 1.56. 1.56. Muy bien. Maestra Frida, ¿cuál es su altura? Comenta en el chat Dice que 1.70. Perfecto, excelente, muy bien. 1.70, muy bien. Y nos falta el maestro Faustino, ¿verdad? Pero no está ahora. Entonces, con estos datos que ustedes amablemente han recabado, voy a volver a proyectar y ya se va a ver lo que estamos formando, el conjunto que estamos estudiando. A ver si todos lo pueden observar ahí.
Sí, Ya se ve, ¿verdad? ¿Correcto? sí se ve, maestro. Ya se ve. Entonces, Sí. ¿qué tenemos ahí? Lo que tenemos es que este conjunto H de X, tenemos a Mario con su altura, a María con su altura, a Mónica con su altura, a Humberto, a Celeste y a Frida. Ahora, vamos a suponer que alguno de ustedes hace el estudio. Por ejemplo, a lo mejor lo hace, por ejemplo, la maestra María Teresa. Usted quiere hacer un estudio y quiere tal vez clasificar a esta población, clasificar a esta población por su altura. Entonces, vamos a definir 3 clases. Fíjense que estas clases, en este caso, van a ser tomadas al criterio de la maestra María Teresa. Y de hecho, cuando nosotros hacemos una investigación, en muchas ocasiones son tomadas así, al criterio del investigador. ¿Sí? Son tomadas al criterio del investigador. Pero esto no necesariamente es así siempre. Muy bien. Ya está con nosotros el maestro Faustino. Maestro Faustino, bienvenido. Bienvenido, maestro. Llegó justo a tiempo, maestro Faustino. ¿Nos podría dar su altura, maestro? Maestro Faustino. Buenos días, buenos días. Hola, muy buenos días. Un gusto saludarle, maestro. Maestro, ¿podría compartirnos su altura? Estamos ya haciendo un ejercicio. Ajá. Ajá. Es que voy entrando, apenas tengo problemas con el internet y voy entrando a la sesión apenas. Así, no se preocupe. Estamos haciendo un ejercicio con las alturas de cada uno de nosotros. No sé Ajá. si podría compartirnos su altura. 1.71. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, entonces veamos, gracias, maestro Faustino. Tenemos acá las alturas definidas en este conjunto H de X y vamos a definir 3 clases. Vamos a pedirle a la maestra María Teresa que nos ayude en esta definición porque ella nos va a establecer el criterio. ¿Les parece bien? Les voy a agregar una tabla, un renglón más, ahí. Entonces, aquí vamos a tener las clases y acá vamos a tener la frecuencia. ¿Ok? Maestra, vamos a definir entonces quiénes vamos a llamar altos, quiénes van a ser medios y quiénes van a ser bajos. Y claro, tenemos a hombres y a mujeres. Entonces, ¿quién sería alto, maestra? ¿De qué Pues altos. altura en adelante usted llamaría altos, según su criterio? Ok, de altura, bueno, siento que los categorizaría por más de 1,70. Más de 1,70. Entonces, fíjense Ajá. bien, de acuerdo a lo que la maestra nos está indicando, hay 3 categorías. La primera categoría son los altos. ¿Quiénes son los altos? Los altos de X, así, vean que lo estamos escribiendo formalmente, es el conjunto de todos los X tales que X tiene una altura mayor a 1,70. Esos son los altos. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes son los medios? Medios serían de 1,60 a 1,69. Ok, entonces los medios de X para la maestra son los X tales que su altura está entre 1,60, dijo, 1,60, mayor que 1,60, la X es mayor que 1,60 y es menor que 1,70. 1,69. ¿Correcto? Observemos que no escribimos 1,70 para no generar una confusión, ¿verdad? Entre que haya un elemento que pueda estar en 2 clases. Y después tenemos los bajos. ¿Quiénes serán los bajos? Ok. Pues los bajos de X son el conjunto de todos los X tales que
¿X qué? Pues tenga valores menores a 1.59. ¿Es menor a quién? 1.59. A 1,59. Ujú. Ahí está. Muy bien. Entonces, este es el criterio de la maestra María Teresa, ¿sí? Ella definió este criterio. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos tienen altura mayor que 1,70? Mayor que 1,70. A ver, veamos la lista. 3. A ver, Mario, 3. ¿correcto? Ujú. Humberto Y Fausto. y Faustino. Entonces, hay 3. Esa es la frecuencia. 3. ¿Correcto? ¿Quiénes tienen estatura media? ¿Quiénes están entre 1,60 y 1,69? María. Nada Sí, más María. una. Nada más una. Ajá. ¿Y quiénes son bajos? Los bajos son todos los que miden menos de 1,59. Mónica. Celeste. Pero hay algo que... Hay algo que está mal. Alta Perdón. Frida. Sí, nos está faltando Frida. A ver, los medios son todos aquellos que... ya sé por qué. Porque este debe de ser no menor, debe ser menor o igual. ¿Ok? Menor o igual a 1,70 para incluir el 1,70. Menor o igual, ahí está. No, Y entonces ya no es 1,69, sino es 1,70. ¿Correcto? Bueno, eso es incluimos al 1,70 dentro de los medios. ¿Ok? Y después, aquí podríamos poner también menor o igual a 1,60 para evitar que alguien que tiene 1,60 no esté, y ahí ya está. Ahora sí ya está acomodado. A ver, entonces, los altos son los que tienen una altura mayor a 1,70. Son 3. Los medios están entre 1,60 y 1,70. Ahora sí, tenemos que incluir a quién? A Frida. Entonces, en los medios habría 2, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Y en los bajos, ¿quiénes miden menos de 1,59? Mónica, Celeste, Mónica y Celeste. 2 más. Ahí está. Muy bien, ¿ya observaron? Entonces, esta es una tabla que nos permite hacer un primer análisis de la población. ¿Sí? Esa es la función de la estadística. Esta tabla nos permite analizar la población de estudio. ¿Sí? Esta tabla nos permite analizar la población de estudio. A ver, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, maestro. ¿Se entiende bien? Maestro, nada más una sola duda. Ya no, bueno, aquí en esta parte del ejercicio, no sé si no haya muestras o esa sería diferente. En este caso todavía no, porque es un primer ejemplo. Pero más adelante vamos a ver con muestras, así es. Este es solo un primer ejercicio, un primer ejemplo. Entonces, sí, más adelante vamos a ver con muestras, ¿ok? Ok, ahora me gustaría que observaran lo siguiente. De hecho, a lo mejor a esto podríamos llamarle como una proposición, que sería algo así como la proposición 2. Y dice así. La proposición dice así. La suma de las frecuencias es igual al número de la población de estudio.
es un resultado muy interesante, porque nos habla entonces de que si nuestro cálculo fue correcto, cuando sumamos la suma de las frecuencias, que es cuánto en este caso, 7, 7 debe de ser justamente la población que tenemos en h de x. Es decir, Mario, María, Mónica, Humberto, Celeste, Frida y Faustino. Ahí está. Sí, esa es la condición. Sí, esa es la condición. Es decir, que en términos más generales decimos, si una población tiene n elementos, entonces, la suma de las frecuencias, a ver, ya empezamos a hablar un poquito con simbología más técnica, es decir, de la primera clase, más la frecuencia de la segunda clase, más la frecuencia de las siguientes clases, hasta la frecuencia de la unésima clase, de la enésima clase, vamos a ponerle n, debe ser igual, exactamente igual, a la suma de elementos de toda la población n. ¿Sí? Eso es lo que dice. Que la suma de las frecuencias es igual al número de elementos de la población de estudio. ¿Sí? Esa es la proposición 2. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo, el ejemplo 3. Y ahora vamos a pensar justamente en un conjunto. ¿A qué les gustaría medir? Por ejemplo, podríamos medir el número, a ver, un valor medible. Por ejemplo, el número de hijos. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos el conjunto NH, y NH se define como el conjunto de todos los X, tales que X tiene K hijos. X tiene K hijos. ¿Sí? Podría tener o no podría tener, desde luego, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le gustaría? ¿Quién nos comparte primero? ¿Cuántos hijos tiene? Yo, Perfecto. La maestra Mónica. Ajá, la maestra Mónica. ¿Cuántos hijos sí, tiene, maestra Mónica? tengo 6, doctor. Tengo 6 hijos. No logré escuchar, pero 6 hijos. Felicidades. Tengo maestra 6 Mónica. hijos. Muy bien. Excelente, muy bien. ¿Quién más nos comparte? Yo, maestro Teresa, 2. Maestra Teresa tiene 2. Felicidades, muy bien. ¿Quién más nos comparte? Podría ser que también el número fuera 0, ¿eh? No es obligado que haya un número de K hijos. 3. ¿Quién, perdón? Mario, 3. Mario, ajá, el maestro Mario, 3, muy bien. Maestro Humberto, 0. 0, muy bien. Va a ver más adelante, muy bien. Maestro Faustino, Tengo 3. 3, muy bien. Maestra Frida. Celeste, Celeste 0. Celeste 0, muy bien, bien. La maestra Frida. Pero nos puede escribir ahí en el chat. Tiene 1. Perfecto. Dice que tiene 1, doctor. Los fuera de matrimonio también Dice cuentan. que... Sí, maestra, los que sean de usted, los que sean de usted. Ok. Frida va a tener 1, muy bien, 1, perfecto. ¿Quién más nos falta? ¿Ya estamos todos? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así estamos todos, ¿verdad? ¿Es correcto?
Sí, somos 7. Somos 7, ¿verdad? Muy bien, excelente. Ahí está. Ahí está. Entonces, se entiende bien quién es el conjunto NH, ¿verdad? Está claro, ¿verdad? Ahora, vamos a clasificar los elementos de ese conjunto. Imaginemos que el profesor Humberto, por ejemplo, quiere hacer un estudio sobre las familias, ¿sí? Entonces, Humberto desea hacer un estudio sobre el tamaño de las familias medido por el número de sus integrantes. ¿Sí? Es decir, vamos a hacer, el profesor Humberto está haciendo un estudio de qué tan grandes son las familias, pero el criterio que él toma a consideración en su estudio es el número de integrantes de cada familia. Entonces, aquí va la categorización. Entonces, el profesor Humberto define cuántas categorías quiere hacer, maestro. ¿Quiere hacer 3, 2? Usted dígame. 3. 3, define 3 clases. Es decir, vamos a definir una clase que son las familias grandes, ¿le parece bien? Las familias grandes. Y estas familias grandes, ¿quiénes serán? ¿Quiénes son las familias grandes? Son aquellas que cuentan con, digamos, son de 5 a 6 hijos. Bueno, no, de 4 a 6 hijos. De 4 a 6 hijos, o sea que puede haber más grandes, puede haber más de 6. Sí. Ok, entonces, las familias grandes son las familias 4 a 6 hijos. Ok, así lo definió el maestro Humberto. Muy bien. ¿Familias medianas o medias, maestro? Serían aquellas que ¿Cuáles tienen son las familias medias? de 2 a 3 hijos. Que tienen de 2 a 3 hijos. Muy bien. Y después tenemos las familias, ¿cómo decimos? Pequeñas, chicas. Pequeñas. Ok, pequeñas. Ajá. Que son las familias Que tienen de 0 a 1 hijo. que tienen de 0 a 1 hijo. Ahí está. Entonces, ahí tenemos ya una clasificación, ¿verdad? Una clasificación que estamos haciendo al criterio del profesor Humberto. Es importante mencionar que el investigador puede tener su propio criterio de acuerdo a lo que desea analizar, aunque también en muchos casos hay criterios más o menos generales. Por ejemplo, existe un concepto de qué es lo que se considera como una estatura promedio. Y de esa estatura promedio podemos definir quiénes son altos, quiénes son bajos. Existe también un criterio para definir la familia promedio, ¿sí? Estadísticamente. Y de ahí podemos decir cuáles son familias grandes, cuáles son familias pequeñas. Pero también existe este criterio que es un criterio propio, ¿sí? En este estudio, considerando al profesor Humberto, él nos está mencionando un criterio propio. Bueno, entonces, tenemos acá nuestra tabla, tenemos aquí las familias, son las clases, y acá tenemos la frecuencia. Entonces, tenemos las familias grandes, las familias medias y las familias pequeñas. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la frecuencia?
¿Cuántos de nuestros compañeros tienen familias grandes? Es decir, tienen de 4 a 6 hijos. ¿Cuántos? 1. 1, ¿verdad? Solamente Mónica. Muy bien, Mónica. Excelente. ¿Cuántos tienen familias medias? Es decir, de 2 a 3 hijos. 3. ¿Cuántos? 3 me 3, parece. exacto, muy bien. 3, muy bien, perfecto. ¿Y cuántos tienen familias pequeñas? Que son de 0 a 1 hijos. 3 me parece que también. 3 también, así es. Correcto, exactamente. Ya está. Exactamente, ya está. Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces, esto que estamos formando es una tabla, ¿sí? Es una tabla de clases y frecuencias. Es una tabla de clases y frecuencias. ¿Sí? Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a agregar una definición, que es la definición 4, y que dice así lo siguiente. La frecuencia relativa es el cociente entre el valor de la frecuencia de una clase respecto al valor de la suma total de las frecuencias. Interesante, miren. Entonces, la frecuencia relativa, así como lo estamos definiendo, es una frecuencia, vamos a escribir casi siempre la letra F, F de frecuencia, rel de relativa, es igual a quién? Es igual a un cociente que tiene una determinada frecuencia, o sea, la frecuencia de una clase, la frecuencia I de una clase, entre la suma desde I igual a 1 hasta M de todas las frecuencias FIs. A ver, ahí ya se ve. Ese es el concepto de frecuencia relativa. Muy bien. Muy bien, excelente. En nuestra tabla, por ejemplo, ¿sí? En el ejercicio anterior, vamos a tomar la tabla, si ustedes me permiten, como un ejemplo. Vamos a ponerla acá de nuevo y nos va a ser muy útil para entender a qué nos referimos con la frecuencia relativa. Entonces vamos a agregar acá otra columna que diga frecuencia relativa. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Lo primero es, nos dice, hay que calcular la suma de todas las frecuencias. Entonces, este término que llamamos suma desde I1
hasta m de las FIs, que se ve muy matemático, no es otra cosa más de que sumar las frecuencias existentes. ¿Cuáles son las frecuencias? Estas de acá. O sea, es 1 más 3 más 3, que es igual a ¿cuánto? A 7. Y entonces, ¿quién es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es calcular el valor de cada una de estas frecuencias respecto a la suma de ellas, que ya sabemos que es 7. Entonces, la primera frecuencia relativa es ¿quién? Es 1 sobre 7. Pregunta, ¿cuánto es 1 sobre 7? El 0.14. 0.14. Perfecto. 3 sobre 7. 0.42. 0.42. Sí, 42. Y otra vez 3 sobre 7. ¿Cuánto es? 0.42. Ahí está. Ahí están las frecuencias relativas. ¿Sí? Ahora, una observación interesante es que la suma de las frecuencias relativas, voy a ir escribiendo poco a poco cada vez más formal. La suma de las frecuencias relativas que van desde I1 hasta M, ¿se acuerdan? De las FRL. ¿Es igual a cuánto? Es aproximadamente 1. Doctor, ahí tengo una duda. Sí. Perdón. Por ejemplo, los decimales que salían eran infinitos y yo lo que fue trunqué los números a 2 decimales y hacer la sumatoria de las frecuencias no da 1, da 0.98. Ahí no habría ningún problema. Claro que sí. Sí, en efecto, esta aproximación, ¿sí? Va a ser una aproximación, ¿por qué? Porque como utilizamos decimales, como usted muy bien lo dice, por ejemplo, acá sería 0.98. No da 1. Podríamos decirlo que aproximadamente es 1. Es decir, entre más cerca esté de 1, que sería entre más decimales tomemos, más cerca va a estar de 1, es mejor. Para el ámbito escolar, por ejemplo, nosotros les pedimos a los alumnos que tomen 2 decimales. Para el ámbito investigativo, ya si ustedes realizan un estudio, una investigación, hay que tomar 4 decimales. Esa es la referencia, maestro. ¿Sí? Y claro, es aproximadamente 1. Es aproximadamente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa observación es interesante en este ejercicio de la frecuencia relativa. ¿Ok? A ver, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Este va a ser el ejercicio 5. Y dice así. ¿Sí? En un estudio sobre sobre los resultados de la evaluación, sobre los resultados en el grupo A de la escuela secundaria José María Morelos y Pavón, se obtuvieron los siguientes resultados. Se obtuvieron los siguientes. Dijimos resultados. Entonces tenemos que José Carlos obtuvo 8, María obtuvo 9,
Jesús obtuvo 7. Jorge obtuvo 8. Ramón obtuvo 5. Luis obtuvo 6. Teresa obtuvo 9, 8, perdón. Mónica obtuvo 7. Esteban tuvo 5. José, solo José, obtuvo 5. Margarita obtuvo 5. José Luis obtuvo 6. Y finalmente, Brian obtuvo 5. Bueno, entonces, considerando las siguientes clases, vamos a suponer que tenemos una clase que llamamos bajo rendimiento. Y en esta clase de bajo rendimiento están todos aquellos alumnos que obtuvieron tales que X tiene una calificación menor que 6. Tenemos regular rendimiento. Para todos aquellos alumnos tales que X tiene calificación menor que 8 y mayor que 6, mayor o igual que 6, y buen rendimiento, o los X tales que X tiene una calificación mayor o igual que 9. Ahí está. Buen rendimiento. Entonces tenemos bajo rendimiento, rendimiento regular, buen rendimiento. Y entonces se nos pide lo siguiente. Obtener la tabla de frecuencias. Por cierto, se les llaman las primeras absolutas. Y frecuencias relativas para cada clase. ¿Sí? Para cada clase. Muy bien. A ver, vamos a dejar entonces este pequeño ejercicio para que todos lo hagamos ahí en casa un poquito. ¿Qué les parece si tomamos unos 3 minutitos para que todos podamos hacer nuestra tabla ya en casa? ¿Les parece bien? Sí, 5, doctor. Muy bien. Adelante, por favor, entonces. ¿Sí? 5 minutos. Ok, yo pensaba que era sí, pero ya vi que es 5. Muy bien, claro que sí. 5 minutitos. Adelante, por favor.
Doctor, tengo una duda. Doctor, en regular, sí, de hecho la misma duda que maestro Mario. Ok. Sí, ¿no? Sería así. Sí, yo Sería que menor es o igual que. 8, porque si no se excluye al 8. Así es. Bueno.
Muy bien, ¿cómo nos fue? Permítame tantito, doctor, todavía no termino. Ok, damos un poquito de tiempo más, claro que sí. Bueno, doctor, nada más teníamos una observación. Ajá, No, sí. sí, Adelante. donde, bueno, mi compañero Mari y yo comentábamos donde decía regular rendimiento, donde dice que tiene una calificación menor que 8, no tendría que ser una calificación menor o igual a 8 y mayor o igual a 6, porque si no se excluiría al 8. A ver, menor. Ujú, sí, tiene usted toda la También razón. yo tengo esa duda. Sí, es correcto. Lo que ustedes están comentando es correcto. X tiene una calificación menor o igual. Sí, muchas gracias. Muy bien, correcto. Menor o igual que 8, correcto. Muy bien. ¿Qué le parece si los vamos haciendo juntos? Y así ustedes van verificando también su tabla. Ajá, correcto. A ver, ahí está. Entonces, pero ahora tenemos otra columna, ¿verdad? Ahí está, hacia la derecha. Ahí va. Entonces tenemos aquí las clases, la frecuencia. Podríamos llamarla de una vez frecuencia absoluta. Y tenemos la frecuencia relativa. Entonces tenemos la de bajo rendimiento, la de regular rendimiento y la de buen rendimiento. Yo le voy a poner el nombre. Bajo rendimiento, regular rendimiento, y después tenemos el buen rendimiento. Bueno, a ver, entonces ahí van las preguntas. ¿Cuántos tienen bajo rendimiento? Es decir, ¿cuántos tienen una calificación menor que 6? Observemos, por favor, que menor que 6 significa que el 6 no está incluido, ¿verdad? Prácticamente, al decir una calificación menor que 6, como estamos hablando con números enteros en las evaluaciones, Yo estamos conté diciendo aquellos 5. que tienen 5, ¿verdad? Ajá. ¿Cuántos, maestra? Yo conté 5, no sé si. A ver, 5. A ver, tenemos Ramón, Esteban, José, Margarita y Brian. 5, exacto, ¿verdad? ¿Sí obtuvieron así todos? Sí. Muy bien, perfecto. 5. Regular rendimiento, los que tienen básicamente entre 6, 7 y 8. 7. 7. 7. A ver, vamos a ver. José Carlos, Jesús, Jorge, Luis, Teresa, Mónica, José Luis. Exactamente, 7. Muy bien, muy bien. Y después tenemos buen rendimiento. Aquellos que tienen una calificación mayor o igual que 9. Es decir, los que tienen 9 y 10, básicamente. ¿Cuántos son? 1. Nada más 1. 1, ¿verdad? Perfecto. 1. Muy bien. ¿Cuál es la frecuencia relativa? ¿Cuánto nos da la suma de todas las frecuencias? 13. Son 3. 13, exactamente. Entonces, la frecuencia relativa de bajo rendimiento es 5 sobre 13. ¿Cuánto es 5 sobre 13? 0.3846. 0.3846. Muy bien, muchas gracias. Y después tenemos 7 sobre 13. ¿Cuánto es 7 sobre 13? 0.538. Y finalmente, 1 sobre 13. ¿Cuánto es 1 sobre 13? .0769. 0 punto, perdón.
07 07 69. 69. Ahí está, perfecto. Muy bien, excelente. Excelente, muy bien. Muy bien, perfecto. En la cantidad del medio se va a considerar del punto los 4 o nada más 3. Me imagino que en la cantidad en medio es un 0 el que sigue, quien me dio el dato. 4. Ah, son 4. Falta un 4. Perfecto, ahí está. Muchas gracias. Está mejor con los cuatro dígitos. Sí, con los 4 dígitos. Muy bien. Excelente, muy bien. Bien, han hecho un muy buen trabajo. Entonces, esto ya nos permite agregar una definición más, que sería la definición 6. Esta definición 6 tiene que ver con la noción de lo que nosotros vamos a llamar las frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas. Entonces, la frecuencia acumulada de una frecuencia absoluta es se las voy a ir escribiendo por orden, ¿ok? Qué interesante, por ejemplo. F1, ¿quién es? La frecuencia 1 va a ser exactamente igual a la frecuencia 1. Vamos a ponerle la frecuencia acumulada uno. Después, la segunda frecuencia acumulada, ¿quién es? Es ese F1 que ya obtenemos más el F2. Y esto le vamos a llamar nosotros la frecuencia acumulada 2. Y así nosotros podemos seguir calculando estas frecuencias acumuladas de tal manera que la última frecuencia acumulada va a ser siempre igual a F1 más F2, sucesivamente, más FM, ¿verdad? Usamos la letra M, FM. Y esta va a ser finalmente la frecuencia acumulada M. Entonces, la frecuencia acumulada, observemos que es la acumulación de valores, ¿ah?, dada la frecuencia absoluta. A ver, vamos a explicar esto un poquito, considerando la tabla anterior. Y de hecho podemos observar que a esta tabla podemos sumar a la derecha tanto la frecuencia acumulada de la frecuencia absoluta como también la frecuencia acumulada de la frecuencia relativa. Es decir, la frecuencia, sí, la frecuencia acumulada de las frecuencias absolutas y la frecuencia
acumulada de las frecuencias relativas. A ver, vamos a explicar. Esta formulita que tenemos arriba no es otra cosa más de que esto, miren. 5. Su frecuencia acumulada es 5. 7. Su frecuencia acumulada es 7 más el anterior, que es 5. 5 más 7, 12. 1. Su frecuencia acumulada es 5 más 7 más 1. ¿Cuánto es? 13. 13. Así es. Y en el caso de la frecuencia relativa es exactamente igual. Frecuencia acumulada relativa de la primera es la misma, 0.3846. Frecuencia acumulada número 2 es 0.3846 más 0.5384. ¿Cuánto es esto? ¿0. Qué? ¿Cuánto sería? 0.923. 923 y después sigue 0. Bueno, hasta ahí está, pero pues sí se le puede poner 0. Ajá, ajá. Muy bien. Y por último, la frecuencia acumulada, la frecuencia acumulada que sigue, sería sumar a 0.9230, 0.0767. ¿Cuánto nos da eso, por favor? ¿Cuánto nos daría? .9999. Exactamente. Muy bien. Ahí está la aproximación. Ahí está la aproximación. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, maestros, maestras? Bueno, yo tengo una duda, doctor. Claro que sí. En algunos libros he visto que la frecuencia relativa, la expresan como porcentajes. Obviamente, pues sale el decimal y después lo multiplican por 100. ¿Es esto correcto o siempre se tiene que expresar como decimal? De hecho, podríamos decir que es un poco incorrecto, porque la definición 7 es el porcentaje. Y sí, el porcentaje es la frecuencia relativa por 100. Pero nosotros aquí sí hacemos diferencia, es decir, no tomamos como lo mismo la frecuencia relativa que el porcentaje. ¿Ok? Ah, ok, Pero sí, gracias. lo que usted comenta sí suele ocurrir que el porcentaje. Pero la verdad es que esa es la definición 7. Sí, la definición 7 es el porcentaje de una clase, ¿sí? Es el valor de la frecuencia relativa por 100. Eso es el porcentaje de una clase. ¿Sí? Entonces, este porcentaje, que comúnmente escribimos nosotros así, P, no es otra cosa más de que el valor de la frecuencia relativa por 100. Así es como obtenemos el porcentaje. ¿Sí? Entonces, de hecho, qué interesante pregunta. Nosotros podríamos agregar acá, a esta misma tabla, este porcentaje como un dato más
como un dato estadístico más. Vean que esto que estamos haciendo es lo que comúnmente llamamos tratamiento de la información. ¿Sí? Entonces, podríamos agregar este dato agregando la columna que llamamos porcentaje. Este porcentaje nos vamos a fijar en esta columna de la frecuencia relativa y vamos a multiplicarlo por 100. ¿Sí? Entonces, 0.3846 nos va a dar 38.46%. 0.5384 nos va a dar 53.84%. Y 0.0769 nos va a dar 7.69%. Y claro, ¿qué aspiramos nosotros? Nosotros aspiramos es que la suma de estos porcentajes sea el 100%, que no va a ser el 100%, va a ser muy difícil que los números coincidan, pero sí esperamos que nos dé algo así como el 99 punto y algo por ciento. ¿Sí? Muy bien. Sí. Perfecto, muy bien. Excelente. Bien, entonces hemos ido agregando categorías a nuestra tabla. Comenzamos con una tabla muy básica, que tenía solamente frecuencia absoluta, y bueno, ahora ya tenemos frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada, frecuencia acumulada de la frecuencia relativa, y también el porcentaje. Pero entonces uno podría hacerse la pregunta, ¿esta es la única forma de representar la información? Pues bueno, además de representar la información, esta información en una tabla, también se puede representar esta información en una gráfica. ¿Sí? En una gráfica. ¿Sí? Entonces, la información puede representarse en gráficas. ¿Sí? De hecho, es muy común la representación en gráficas como un medio útil, como un medio novedoso para representar la información. Y hay varios estilos de gráficas. ¿Sí? Vamos a comenzar el día de hoy con gráficas que están ligadas a la representación de frecuencias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una de ellas es el polígono de frecuencias. ¿Sí? Polígono de frecuencias. Y la otra, una gráfica más simple, que es la gráfica de barras. Y finalmente, la gráfica circular. ¿Cuáles son los usos comunes? Pues que el polígono de frecuencias se usa más para las frecuencias absolutas y relativas. Es muy común. Que la gráfica de barras también se usa para las frecuencias absolutas y relativas, pero la gráfica de barras también tiene un uso común, no solamente para estas dos, sino también para las frecuencias acumuladas. Y la gráfica circular, que se utiliza bastante cuando nosotros hablamos de porcentajes. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros queremos representar, podemos encontrar gráficas que pueden ser muy útiles. Gráficas que pueden ser muy útiles. Entonces, voy a permitirme abrir otro programa que se llama Excel para, en este programa Excel, presentar algunas gráficas. ¿Ok? Entonces, un momento, por favor. Dejar de compartir, unos segundos. Y vamos a abrir Excel.
Ok. Voy a volver a compartir. Y acá tenemos nuestra última tabla. Entonces vamos a comenzar con un polígono de frecuencias. Vamos a tomar nuestra clase, nuestra frecuencia absoluta. Vamos a ver si Excel nos permite pegarlo acá. Ah, parece que sí. Parece que sí nos permitió. Entonces tenemos clases, frecuencia absoluta. Ahí está nuestra tabla. Y vamos a darle a insertar. Perdón, no les pregunté si todos pueden observar allá en casa, si se ve Excel. Sí, maestro. Vamos a darle a insertar y vamos a buscar. Aquí hay muchas maneras. Tenemos las fórmulas, los datos. Vamos a tratar datos y vamos a buscar el intermedio. Fíjense que dice insertar gráfico de líneas. Ahí están los gráficos. Y comúnmente este que aparece acá de los primeros es el que llamamos polígono de frecuencias. Ahí está el polígono de frecuencias. ¿Sí? Ahí está el polígono de frecuencias. Ahora, vamos a darle los datos. O sea, seleccionar aquí. Y vamos a pedirle, Excel es maravilloso, vean por favor, vamos a pedirle, una vez que nosotros seleccionamos la tabla que tenemos, vamos a pedirle que nos dé, vean nada más, nos da automáticamente la gráfica que corresponde a la tabla que nosotros escribimos. Y claro, hay que poner algún nombre, ¿verdad? Recuerdo que el maestro Humberto es quien estaba haciendo esta investigación, maestro Humberto, nos da el título. ¿Qué título le pondría usted? Podría ser aprovechamiento escolar de los alumnos del grupo de... ¿Qué era el grupo? Porque utilizábamos la palabra rendimiento, ¿verdad? O rendimiento escolar. Uh-huh. Rendimiento escolar. Había un nombre del grupo, pero bueno, por lo pronto podemos decir rendimiento escolar. Ahí está la tabla del rendimiento escolar. Ahora, este exactamente no es el polígono de frecuencia, sin embargo, sí es una gráfica donde por este lado observemos que tenemos aquí las frecuencias, ajá, y acá tenemos las clases. De manera vertical están las frecuencias, de manera horizontal están las clases. Podemos básicamente darle copiar, nos vamos a nuestro archivo y lo podemos enriquecer. Mira, para ese caso, ahí está. Esta es una gráfica que representa la información. Ok. Sin embargo, vamos a ver si encontramos acá el polígono de frecuencias. Observen, por favor, que muevo la tabla y de manera extraordinaria también se ajustan las clases. Vamos a borrar este. Vamos a volver a seleccionar y vamos a buscar los gráficos. Esta de acá, a ver. Este parece ser que hay diferencias entre los tres. Por ejemplo, voy a tomar la descripción. Excel nos da justamente la descripción. Este es parecido al que tomamos. Y podemos cambiar muchísimas cosas, como ustedes pueden ver aquí. Pueden hasta cambiar los diseños para que las gráficas se puedan ver de manera interesante. Ok, vamos a agregar ahora nuestra tabla y vamos a tomar otros datos. Salimos hasta acá y vamos a tomar
las clases, pero vamos a tomar la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta. Vamos a pegar. Nuevamente aquí le seleccionamos y vamos a insertar a ver, aquí se nos perdió esto un poquito porque no está bien seleccionado. Vamos a quitar. Voy a eliminar esta columna para solamente tomar la frecuencia relativa. Y vamos a insertar nuevamente un gráfico. Ahora vamos a ver por qué no lo está tomando. Y no lo está tomando por esta razón. Porque ahí incluimos los resultados. Vamos a quitar los resultados para que pueda ser directo el cálculo. Ahora sí. Entonces vamos a tomar esto acá. Y vamos a nuevamente hacer la gráfica. Ahí está la gráfica de la frecuencia. ¿Sí? Esta es la gráfica, pero ahora de la frecuencia relativa. ¿Sí? Entonces, bueno, podemos utilizar Excel como un medio muy interesante para construir gráficas que nos ayudan a representar la información de nuestra tabla. Y claro, es muy importante mencionar que para nosotros, desde el punto de vista de la investigación, la información comúnmente se representa de manera más precisa en una tabla. Sin embargo, cuando se establece una presentación ante un determinado público, la representación gráfica resulta ser una representación sumamente útil. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿No? No, No, doctor. todo No. bien. Muy bien. Entonces vamos a pensar en el ejercicio número 8. Este ejercicio es como un ejercicio que podemos llevarnos un poquito como de tarea. Vamos a pensar en el siguiente estudio, por favor. Un estudio sobre las evaluaciones, de un examen de matemáticas en educación primaria. Entonces, en un estudio sobre las evaluaciones de un examen de matemáticas en educación primaria y el número de horas destinadas a la preparación del examen, se tienen los siguientes resultados.
Bueno, entonces, fíjense que estamos tomando ahora dos categorías. O sea, vamos a tener datos para hacer como dos ejercicios juntos. ¿Sí? El primer dato es la calificación que tiene la persona en un examen de matemáticas y el segundo dato es el número de horas que estudió. ¿Ok? Entonces, tenemos los siguientes resultados. Raúl obtuvo un 8 y estudió 4 horas, dice. Jorge obtuvo 10 y estudió 1 hora. María, que obtuvo 5 y estudió 0.5 horas. Luis Miguel, que obtuvo 5 y dice que estudió 6 horas. Mónica, que obtuvo 7 y dice que estudió 5 horas. José María, que dice que obtuvo 7 y dice que estudió 3 horas. Luis Manuel, que obtuvo 8 y dice que estudió 6 horas. Katia, que obtuvo 9 y estudió 5 horas. Esteban, obtuvo 5 y dice que estudió 1 hora. Matías, obtuvo 8 y dice que estudió media hora. Y Luis Felipe, que obtuvo 10 y dice que estudió 5 horas. ¿Ok? Estos son los datos. Entonces, consideremos para el análisis de las calificaciones, las categorías de rendimiento académico consideradas en el ejercicio anterior. ¿Ok? Y para el número de horas de estudio, consideremos la recomendación del profesor de matemáticas que indicó que 3 horas de estudio serían suficientes para acreditar. Serían suficientes para acreditar. ¿Sí? De manera que más de 3 horas sería dedicación al estudio y menos de 1.5 horas sería falta de compromiso al estudio. A ver si se entiende un poco esto. Maestras, maestros. Sí. Sí, ok. Y claro, ¿qué hay que obtener? Pues obtener la frecuencia relativa
con la frecuencia absoluta, relativa, acumuladas y porcentaje. Porcentaje de los dos estudios. Recordemos que son dos estudios, ¿verdad? Un estudio que nos habla del rendimiento académico considerando las categorías del ejercicio pasado. Y otro estudio más considerando el número de horas que los niños han dedicado justamente a estudiar. Muy bien, ¿alguna duda? Doctor, ¿esa va a ser la tarea entonces? Esta va a ser la tarea, así es. Esta va a ser la tarea. Tenemos ahí un poquito de bienvenida justamente a este seminario y bueno, les invito a que todos puedan revisar esta tarea, y que la disfruten y bueno, nos vemos el próximo sábado con mucho gusto. Gracias, ¿La doctor. vamos a subir a Me Classroom? La vamos a subir a Classroom la tarea, claro que sí, la vamos a subir a Classroom, con mucho gusto. Ok, en Pero Word, también, en la Word, vamos a con las revisar en Classroom. gráficas. No, ahorita todavía no pedimos gráficas, nada más la tabla que incluye la frecuencia absoluta, relativa, las dos frecuencias acumuladas y el porcentaje. ¿Ok? Gracias. Gracias, Bueno, muchísimas doctor. gracias a ustedes, que tengan un maravilloso fin de semana y muchas gracias por su trabajo. Que lo pasen muy bien. Gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Bye, bye.